Hoy, 24 de octubre del 2025. El título de la prédica se llama Mirando por la fe. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor por este día. Estamos aquí congregados en tu nombre. En este momento, Padre, lo dejamos todo en tus manos. Te pedimos que seas tú guiando, que no sea el hombre, sino que seas tú hablando a tu pueblo. Y que seamos edificados todos, Señor, en tu palabra. Y que seamos fortalecidos y renovados nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro caminar también. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bueno, vuelvo a repetir el nombre de la prédica, se llama Mirando por la Fe. Bueno, creo que es un título en el cual ya se ha predicado tantas veces que ya lo sabemos hasta de memoria, ¿no? Mirando por la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 27, dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo a dónde ir. Espera, disculpe, es que está. Espérenme un momento, discúlpenme. Espérenme un momento, quiero la vista, a ver. Ya dice. Por la fe dejó Egipto, hablando de Abraham, no, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Habla de las cosas que uno habla por la fe. En 2 Corintios, voy a leer esta parte aquí. A ver, disculpen un momento, acá estoy. Dice, por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Dios bendiga su palabra. Encontramos que realmente se sostuvo Abraham mirando como al invisible, mirando la promesa, mirando lo que Dios había dicho que va a hacer de él, pero es mirando solamente la expresión de la palabra, o sea, lo que Dios dio como promesa, él solamente miraba aquello. No tenía en otra cosa en qué apoyarse más que eso para poder mirar. La fe mira de una forma muy distinta a lo que nosotros vemos por los ojos. Dice que por la fe, todas estas cosas, las que nosotros llegamos a obtener es creyendo, pero no solamente creyendo con nuestra mente, porque nosotros podemos leer un versículo en el cual Dios dice determinada cosa para nosotros, los que somos en Cristo, uno lo puede entender en su mente, pero esto tiene que calar muy fondo, no solamente con la mente, sino tiene que calar muy fondo en el corazón del creyente, descender de su mente hasta su corazón, para que realmente termine creyéndolo de verdad y mirando desde adentro, no desde afuera. Porque si es que uno solamente ve con la mente, no está creyendo, no está creyendo. Si uno lee el versículo y dice, bueno, dice ahí, entonces yo creo que va a pasar por cuanto Dios lo dijo. Esa es una expresión que puede decir la boca de uno, pero realmente veremos si realmente está creyendo según cómo se va manifestando en un tiempo su vida, según cómo su vida se va comportando, su corazón se va comportando, entonces veremos si realmente uno está creyendo. Entonces, cuando uno comienza a desesperarse, o cuando uno se comienza a cambiar el estado de ánimo, o comienza a afligirse, y cosas como esas, entonces realmente, o dos cosas, o es que realmente no está creyendo, o es que realmente está creyendo en su mente, pero todavía no ha descendido en lo más profundo de su corazón, en el cual eso cale muy hondo y quede establecido. Entonces, y como no ha descendido, entonces lo que él dice que está creyendo
o el creyente que está creyendo simplemente le está dando vuelta sobre el asunto, dando vuelta, vuelta y vuelta y vuelta, y no ha dejado totalmente la confianza, no ha puesto totalmente en Dios. La confianza no está arraigada en el Señor. Simplemente lo que él ha leído es un texto más, una promesa más, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra es más penetrante, con una espada de doble filo. Va hasta lo más profundo del corazón del hombre y entonces tiene que transformarlo para poder creer correctamente. Hagamos, vemos la figura, por ejemplo, de una persona ciega. Realmente el ciego no ve con los ojos, es más que evidente. Y cuando va ahí a determinado lugar, el ciego necesita un apoyo, una ayuda para poder guiarse, ¿no? Tiene su bastón o pide a alguien que le lleve a tal lugar y esto. Pero después, la primera vez, él se guía por la persona quien le va guiando a determinado sitio. Pero después, ellos comienzan a ver por la mente. ¿Me explico? Porque el ciego ya comienza a encontrar los patrones de cuántos movimientos, cuántos pasos a la derecha, cuántos a la izquierda y llega a determinado lugar. Repite ese patrón una y otra y otra y otra vez y le queda grabado eso en su mente. Él comienza a ver desde la mente. Entonces, él, el ciego, comienza a ver siguiendo ese patrón. ¿Por qué? Porque ya lo tiene estructurado, tiene una mecánica de cómo llegar. La primera vez tuvo una ayuda, la segunda y tercera vez, y como ellos tienen muy buena memoria y tienen un buen oído, entonces lo pueden relacionar todo para poder llegar a determinado lugar, pero él no está, él está viendo con su mente, no está viendo con los ojos, pero está viendo con la mente porque entiende y reconoce varias cosas en el cual lo relaciona directamente a los movimientos de cómo tiene que llegar a tal sitio. Pero el creyente es muy distinto, ni siquiera tiene que ver de esa forma. El mirar con la fe es otra cosa que va más allá de aquello, porque el que mira por la fe, creyendo, es como aquel que se apoya, que no ve, se apoya en los hombros de aquel quien le dice que le va a llevar a determinado lugar y este que apoya sus manos no sabe por dónde va a ir, no sabe a qué lugar va a ir, pero simplemente confía plenamente. Si es que él dice y yo no veo, entonces él me va a estar guiando. Yo no conozco el lugar, me va a estar guiando. Entonces se pone y cree, rinde su voluntad, su deficiencia la rinde y deja que sea él quien ande. Porque cuando vemos con la fe es rendirnos en el cual dejamos que él sea quien lleve las cosas, no nosotros. Y ni siquiera ya nuestra mente va a poder guiarnos repitiendo los patrones, porque cada vez va a ser a un lugar distinto, cada camino, cada paso, en cada lugar, porque vivimos un día a la vez. Todos los días somos renovados. Entonces, el creyente tiene que aprender a confiar en aquel quien dice que lo va a llevar. Y aquel quien dice que le va a llevar, conoce la ruta, él sí ve. Y de nosotros es la parte en la cual simplemente pone sus brazos sobre los hombros y se deja llevar. No sabe cómo, deja todo en la persona. Ni siquiera ya está en su mente cómo lo va a hacer, porque realmente él está confiando plenamente que él está haciendo mis ojos y él está haciendo mis pies. Él me está llevando, porque yo no sé por dónde ir. Él sí sabe a dónde ir. Mañana será por aquí. Él me guiará. Entonces comienza a confiar plenamente. Sus ojos se vuelven él, su mente hacia dónde tiene que ir y no está pensando, lo entrega a él. Se rinde en una totalidad en el cual ya no depende nada de él. No le comienza a dar la vuelta sobre cómo lo hará, por dónde irá, a dónde irá. Simplemente se entrega y deja que el Señor le lleve. Porque la Escritura dice que
somos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. No andamos por vista, sino por fe. Los ojos del creyente es la fe. Cree, pero no es un creer de la mente, es un creer de la palabra. Es porque la palabra, al tú mirar lo que dice esa expresión, Dios dice, yo deseo que por sus llagas hemos sido sanados. Tú ves esa expresión que el Señor dio como promesa, tú solamente ves la promesa, lo que está escrito. Entonces simplemente tú te rindes y aún sin entender dejas que eso simplemente tome forma por sí solo. Como cuando comienzas a hacer, vas a hacer, estás en algún sitio en el cual tienes que preparar algo, digamos como un laboratorio o algo en el cual tienen que llamar a alguien y le dicen, ¿sabes qué? Echa tal condimento, echa ciertas gotas y tantas cantidades aquí, aquí échale cierto peso de cierto líquido, no te pases, yo te guío. Tú simplemente agarras y echas. Tú no sabes qué va a salir. O bien es cierto, sabes que tiene que haber un resultado, pero simplemente, y al final, el producto final, el resultado, igual, nosotros no sabemos cómo se van a manifestar las cosas para que pueda llegar el cumplimiento de la promesa de Dios o las promesas de Dios en general. Pero nosotros nos rendimos a esa expresión de lo que el Señor está. Comenzamos a mirar a eso como el hecho cumplido, no como cómo lo hará, no pensando en la mente, será mañana, será pasado o pasado mañana. No. Y la única forma de poder llegar ahí es cuando nuestros brazos están apoyados en Él y dejamos que Él avance y que sea no solamente sea nuestra vista, sino también que sean nuestros pies. Porque si estás apoyado y no dejas que Él avance, entonces nosotros estaremos parados, apoyados, sin avanzar a ningún sitio. Claro, pero es que tú no avanzas por voluntad propia, porque Él es el que camina por ti. Él es el que te va guiando. Volvemos al versículo en Corintios. Dice, por lo tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. Bien es cierto, el hombre exterior va pasando por estas cosas, se va deteriorando día por día, pero el hombre interior se va renovando. Entonces, cada vez que algo se va desgastando en nosotros, hay un hombre interior que va creciendo cada día, va creciendo más, va creciendo en fe, pero solamente dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando el creyente, su fe es por el oír, tiene que necesariamente prestar oído a algo que tiene que entrar en su mente y descender hasta su corazón. O sea, el creyente tiene que hacer esto, pero yo voy a creer, pero ¿qué cosa voy a creer? Necesito que me digan algo que en cuál tengo que creer. Entonces viene la palabra de Dios y está la promesa ahí, esto. Entonces esa fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios comienza a hacer efecto porque la palabra de Dios es lo único que puede hacer que las cosas sucedan. Tiene el efecto y el poder de que las cosas sucedan. Por eso, cuando nosotros miramos a la palabra y a la promesa, eso mismo, en mirarlos fijamente, ahí va haciendo su trabajo que eso termine dando un efecto en nuestro corazón. Y termina teniendo un efecto. ¿Cuál es? La promesa cumplida y tangible. Dice, porque nuestra leve aflicción, por el cual es momentánea, produce en nosotros un inmesurable, eterno peso de gloria. Esas aflicciones, esa pesadez de la vida, esas cosas, la Biblia dice que son momentáneas aflicciones.
Pero estas momentáneas aflicciones jamás tienen que tener tanto poder para hacer que estas aflicciones se vuelvan perennes en nuestro corazón. La Biblia dice de que son aflicciones, pero dice que son momentáneas. Entonces, si están esas aflicciones en el cual uno está esperando, pero se hacen prolongadas, en que la aflicción se haga muy extenso el tiempo, entonces está habiendo un problema en el corazón del creyente. No está descansando o no se está dejando guiar completamente por el Señor. Se está dejando guiar completamente por su mente, por su alma, porque ella es la que le va manifestando cómo se siente en ese momento. Cuando nuestra mente está pensando constantemente en algo y no estamos afligidos, la Biblia dice que no vamos a dejar de pasar aflicciones, pero lo que sí dice es de que estas cosas son transitorias y momentáneas y que nosotros somos fortalecidos constantemente, renovados constantemente. Entonces, estas cosas tienen que ser transitorias y nosotros tenemos que dejarnos guiar completamente por el Señor. Y completamente por el Señor no es simplemente habernos memorizado la escritura y la promesa, porque eso, alguien que tiene ciertas facultades, tiene una memoria prodigiosa, lo puede hacer. Y no por ende, eso quiere decir que realmente está creyendo. No porque lo repita por su boca, está creyendo. Si está creyendo realmente, tiene que haber una seguridad en el corazón. Tiene que haber algo que te diga que realmente estás bien, te sientes tranquilo. Y si estás pasando por el proceso en el cual las cosas están haciendo muy prolongadas, miremos de nuevo al Señor y renovamos nuestras fuerzas, porque algo está pasando. Hay un síntoma y ese síntoma tiene que ser tratado por el Señor. El Señor tiene que intervenir y tiene que quitar aquello, porque esa aflicción, esa espera, eso que realmente pueda perturbar a alguien, eso no viene de parte de Dios. Eso tiene que ser quitado. Entonces, y volvemos a mirar por la fe. La fe no ve por vista. La fe ve a través de Cristo. Cristo caminando y nosotros apoyados en Él, dejándonos guiar. Él nos lleva y cuando dejamos que eso pase, realmente podemos decir, estamos creyendo, rendidos totalmente a la voluntad del Señor. Tiene que llegar un punto. ¿Alguna vez han hecho algún trabajo? O qué sé yo, de repente en la época de colegio, en el cual estaban haciendo algo y no les salía para nada. O sea, estabas en eso y no sale. Y viene alguien que sabe y te dice, te ayudo. Y él comienza a hacerlo por ti. Comienza a trabajarlo por ti. Ya no lo haces tú. Simplemente llegaste al punto en el cual no podías hacer nada. Viste que realmente estabas negado para poder hacer ese trabajo. Entonces, yo te ayudo. Yo lo hago. Entonces, simplemente dejas el pase a que esta persona lo haga y lo termina haciendo mejor que tú. O lo termina haciendo bien. Algo que no ibas a poder hacerlo. Entonces, tenemos el trabajo terminado. ¿Por quién? Por aquel que sí podía hacerlo. Pero para eso teníamos que dejar el pase para que lo haga la persona. No teníamos la facultad. Y entonces, por más que le poníamos el empeño, la fuerza y querer hacerlo, y sentíamos más frustración. ¿Por qué? Porque le ponías todas las ganas y sabías que tu 100% no llegaba ni siquiera a ser el 1% del trabajo. Entonces, se llegaba a la conclusión es que estabas negado para poder hacer aquello. Y verdaderamente es cierto.
Para poder alcanzar las cosas de Dios, estamos negados naturalmente, si no es Cristo quien hace el trabajo por nosotros, pero necesariamente necesita que tú cedas, le entregues. Te entrego voluntariamente aquello que yo no puedo hacer. Y el Señor puede trabajar libremente ahí. Puede ser guiado y esperar. Pero mientras tanto, mientras hay más empeño, más énfasis en querer hacerlo nosotros, y saber qué es lo que a veces no nos damos cuenta que nos pasa, es que podemos tener un hábito bastante religioso y espiritual. Y podemos tener un lenguaje bastante espiritual, hasta bastante bíblico, pero la evidencia de nuestra vida, el fruto, se muestra. ¿Cómo nos sentimos? Realmente, cómo nos sentimos es realmente cómo estamos. Lo que eso habla por sí solo. Somos como cartas abiertas. Algunos van a ver en tu vida la fe que tiene, porque tu vida será testimonio, o por consecuencia, si no está siendo reflejado, mirarán lo opuesto. Pero estas cosas se pueden arreglar y no las arreglamos nosotros. Simplemente vamos de nuevo a la sangre, vamos de nuevo a la presencia de Dios, porque no hemos sido descartados. Puedes haber fallado, pero no has sido descartado por Dios, sino por el contrario, la buena obra está siendo dada en ti hasta que sea perfeccionada. No hemos sido descartados en ningún momento. Por más que hayas fallado, no ha sido descartado, sino por el contrario. El Señor está trabajando en cada uno y en cada corazón de cada creyente, de cada hijo suyo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, solamente la palabra de Dios genera fe. No hay otra cosa que te pueda generar fe. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene el poder de que sucede aquello mismo que está diciendo en ese momento. Y aquello mismo que dice que está ahí y lo que está ahí es exactamente lo que se cumple cuando estás mirado y enfocado en aquello. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. No creyendo con la mente. La mente no. La mente sola te puede hacer pasar una mala jugada, ¿no? Porque te puede confundir. Entonces pedimos al Señor que realmente, Señor, muéstrame tú, dime tú si estoy creyendo realmente. Y si no, perdóname, Señor, y dame tú la fe de Cristo. Para el que cree, todo lo es posible. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No está hablando de la fe natural, definitivamente. Esta fe natural no alcanza las cosas. Por eso lo pone como nuestra fe. Esta fe de Cristo ha sido puesta en nosotros. Esa nuestra fe es la que hace las cosas. La fe natural no. La fe natural del hombre ni siquiera es fe. Porque la categoría para Dios, para definir fe, es simplemente en relación a su palabra. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es una fortaleza en el cual no necesita de tu fuerza física, de tu confianza en ti mismo, sino por el contrario, de tu rendición a que tú no puedes hacer las cosas. Es que la verdad, no podemos hacer las cosas. ¿Y qué le dijo a la mujer, no? Vete, que tu fe te ha salvado. Necesariamente tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Y esta guianza, para volver al punto inicial, es de que dejar que Él sea quien nos guíe. Nuestra vida puesta en los hombros de Él. Y que sea Él quien nos lleve, que sean nuestros pies, que sean nuestros ojos. En pocas palabras, entregados totalmente
a Él y que sea Él quien nos lleve. Él conoce el camino, nosotros no. Él sabe por dónde ir, nosotros no. Pero al nosotros apoyarnos en Él, realmente ya sabemos dónde ir, por cuanto Él está yendo por nosotros. Es como cuando pones el, el tren todos los vagones de tren, que está el tren, no sé cómo se llama, el tren inicial, digamos, ¿no? Todos los vagones están enganchados. Donde vaya el vagón inicial, donde está ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre que maneja los trenes, tiene un nombre. No, Bueno, locomotora. digamos. La locomotora, pero el que lo maneja tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, todos los vagones están enganchados a ese, donde si es que los vagones que no están enganchados a ese, ninguno, esos se quedan atrás, no avanzan, porque este que conoce la ruta y están enganchados va siguiendo por el camino, pero necesariamente necesita estar enganchado para poder llegar todos juntos a la meta. Necesita ser entregados a aquel que puede llevar la carga. Es ese vagón, la locomotora, ese es el que está llevando, ese es el que tiene el poder para jalar a los otros. Si se dan cuenta, todos los vagones que siguen atrás no tienen combustible, no queman carbón, solamente el de adelante hace todo el trabajo. Y lo único que tiene que hacer los demás vagones es simplemente estar enganchados. Y cuando te desenganchas, te retrasas o te quedas o no avanzas. Es más o menos la figura que se puede ilustrar en relación a que nosotros lleguemos a esta meta. Entonces miramos por fe, pero nuestra fe va enganchada en Cristo. Nuestra fe está enganchada en Él y dejamos que Él sea quien nos lleve cada día, por cada camino, por cada lugar. Y llegaremos a la meta. ¿Por qué? Porque la meta la conoce Él. Nosotros la conocemos en teoría, pero el quien lleva aquello es Él. Entonces, es la parte que nos toca a nosotros, voluntariamente rendidos al Señor, voluntariamente nuestra fe tiene que ser puesta en Él, llevada por Él y llegamos. Las cosas se terminan cumpliendo. Para concluir, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, vuelvo a recalcar, es momentánea, es transitoria, tiene un tiempo de caducidad. Y es más, esto ya ha caducado en términos espirituales. Produce en nosotros un inmesurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces nosotros miramos por los ojos de Cristo. Sus ojos de Cristo son nuestros ojos. Sus pisadas de Él es nuestras pisadas. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y si la promesa de Dios, lo que Él dice que de nosotros, son eternas, hermanos, no hay polilla, no hay nada que lo pueda gusanar. Esas están ahí siempre. Las promesas son eternas, están siempre. No nos rindamos, enganchados a la locomotora inicial para llegar a la meta final. Hermanos, que el Señor los bendiga.